Después de 35 años de sacerdote, ¿cuál es la pregunta que más le hacen los feligreses? ¿El día que encontremos sentido al sufrimiento, seremos más felices? Algunos, malintencionados, hablan de Hakuna como un grupo de cayetanos cumbayá. Dígales que están equivocados. ¿Quién escribe las letras de esas canciones tan profundas y tan bonitas y que cuentan por millones las escuchas en Spotify? Don José Pedro Manglano, más conocido como Don Josepe, es el fundador de Hakuna, un carisma de la Iglesia Católica que nació hace menos de 15 años, pero que cuenta por millones las reproducciones de su música, por miles los asistentes a sus conciertos y que propone un carisma fresco muy sencillo, que todo sea verdad. Un hombre próximo y que ha tenido la amabilidad de venir a charlar conmigo a nivel 256. Un líder espiritual que además sabe mucho de comunicación. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Como sabe, este programa, que se llama Nivel 256, de lo que va es de tratar de que líderes, como es su caso, nos cuenten cómo viven la comunicación. Creemos que es necesario un espacio en el cual se hable de una habilidad muy importante hoy en el año 2026, porque sin duda alguna todos los líderes, y usted lo es, tienen en común siempre esa capacidad de comunicación. Lo que vamos a hacer es una charla un poco especial, y es para los que saben comunicar, la capacidad de síntesis es determinante. Precisamente por eso el juego que vamos a hacer usted y yo es, yo le voy a preguntar y usted como máximo en cada pregunta tiene 2 minutos de tiempo y no se puede extender de ahí. Digo como máximo, no me agote los 2 minutos, sino como máximo. Y para eso tenemos un reloj que yo iré poniendo en cada momento de cada pregunta y usted podrá responder. Si está cerca del final, yo se lo advertiré, y si no, continuamos esa dinámica. No es muy fuerte, ¿eh? No es muy fuerte, bueno, la síntesis, pero seguro que lo hace muy bien. Lo intentaremos. Dígame si tiene hermanos, qué hacen y, sobre todo, dígame esa frase que toda madre repite a cada hijo. En algunos casos es estudia más, en otro no llegues tarde, en otro no hagas travesuras. ¿Qué es lo que le decía a su madre? Pues somos 9 hermanos, yo soy el séptimo. Somos mayoría de chicos, 6 y 3 chicas. Y bueno, el grito de mi madre, pues el que más recuerdo es el de ponte derecho. O sea, porque solía como cargar los hombros y siempre era ponte derecho, ponte derecho. Y eso es. ¿Fue usted un adolescente rebelde o ya nació maduro? No, pues no nací maduro y sigo madurando, pero la verdad es que la juventud, yo creo que fui un tío difícil para mis padres, porque me gustaba mucho desafiar la autoridad, bueno, y siempre pues cierta rebeldía ante lo injusto, bueno, que es propio, no de mí, sino propio de la juventud, el rechazar las cosas porque sí, ¿no? Que se imponen porque sí. Y yo creo que ahí mi padre tuvo que usar sus habilidades, ¿no? Para saber domarme. Yo creo que he sido una persona que ha necesitado mucha doma. Y yo creo que es interesante, bueno, y es de agradecer, porque si no seguiría asalvajado. Entonces, ahora soy asalvajado en algunas cosas, pero por lo menos muchas me las han domado, ¿no? ¿A qué edad vio usted clara la vocación? Cuénteme cómo fue ese momento. Pues yo creo que hay vocaciones que son fulminantes en un momento, ¿no? Igual que historias de amor en el que pues, hay un flechazo, y hay otras pues, que son que es un proceso, que progresivamente. Mi vida es tan normal, es tan sencilla que no tiene mucho que contar que sea llamativo, ¿no? Pero, y la vocación, en todo caso, el primer momento que recuerdo fue teniendo como, no sé si 14 años, 12 años, que y yo iba a misa con mis padres el fin de semana, y me acuerdo que en esa ocasión predicó, dijeron, oye, la homilía, dijo el sacerdote en la misa, va a hablar un misionero, y que ha venido aquí y nos acompaña tal. Y entonces empezó a hablar un poco de las misiones y ya está, y acabó la homilía. Y ahí se me
no sé, como que adiviné dentro de mí un ¿y por qué yo no? ¿No? Y yo podría ser. Y me acuerdo que entonces empecé bueno, pues con la ingenuidad de un chaval de 12 años, pero empecé a decir, oye, pues tengo que leer más o tengo que saber no comer. Empecé a leer algún libro y tal, ¿no? Pero como que el deseo o sea, como la expresión de ese deseo de entrega, de servicio, ¿no? Como vocacional, pues yo creo que fue ahí, que luego pues ya no continuó así de una manera lineal, pero sí que se despertó todo. Muy bien. Ha llegado al límite ahí, ¿eh? Ha apurado mucho. Muy bien. Se nota que controla, que todo mira al medio. A renglón de eso le pregunto, ¿los curas salen de familias cristianas o son directamente una llamada de Dios? Bueno, clarísimamente. Bueno, puede haber, cuando hay falta de madurez o en la vida espiritual, pues a lo mejor los factores sociológicos pueden influir o determinar más. Pero yo creo que, al menos ahora en Europa, clarísimamente las vocaciones son de Dios. Y si no, no pasa nada porque no aguantan, ¿no? Los procesos de formación son larguísimos y luego la vida pues es muy concreta, ¿no? Bueno, es como la del maestro, la del médico, tal, o sea que el sacerdote es muy vocacional, ¿no? Y esa vida te apasiona o dices, ¿qué hago yo aquí, no? Y por eso en los ámbitos donde hay mucha relación con Dios y de intimidad, ¿no? Tiempos de oración, de conocer a Cristo y tal, surgen muchas vocaciones. Y en los ámbitos en los que puede haber mucha acción y mucha actividad, pero no hay intimidad con Cristo, suelen ser muy estériles. Dicen que las madres de los curas van directas al cielo. ¿Cree que en su caso va a pasar lo mismo? Bueno, bueno, no creo que haya un check-in, ¿no? Ahí en el cielo, a ver, madre de curas, tal. Pero bueno, también es una formulación piadosa que tiene su gracia. Ahora, en el caso mío lo tengo bastante claro. O sea, mi madre era tan normal y tan espiritual que me recuerda muchas veces lo que decía Benedicto XVI de su madre. Decía, mi madre es un claro ejemplo de que decía, he hecho muchos libros, muchas investigaciones, pero pruebas de la verdad de la vida de Dios, ¿no? De la vida cristiana. Pruebas es, por ejemplo, la vida de mi madre, que hizo de una persona sencilla alguien grandioso en su sencillez, ¿no? Te la presentaré cuando lleguemos al cielo y verás que dirás, tenía razón. No tengo ninguna duda, seguro. Ojalá pueda verlo yo también. ¿Cuál es ese error de juventud que hoy todavía recuerda? Pues Ya sé que esto preguntárselo a un cura es un poco complicado, pero... No, pero porque también es muy bonito las historias de las conversiones, así como que, ¿no? Pues que estás en el mundo en el barro y tal, y cómo Dios te recupera y tal. Pero es que yo nunca he estado en el barro, o sea, ha sido una vida muy sencilla y que siempre me lo he pasado muy bien, he tenido muchos amigos, una familia fantástica, he disfrutado con lo que me tocaba, o sea, ha sido todo como muy fácil, ¿no? Y errores, pues del que me lamento a veces es de no haber empezado a leer antes, porque empecé a leer muy tarde, al servicio militar, o sea, fíjate, con 20 años. Pero haber leído historia, novelas, tal, porque luego me descubrí que eso es vivir 1000 vidas, ¿no? Y otro, el de no haber estudiado más en la universidad, porque siempre he tenido muchos amigos, mucha vida social, mucha iniciativa, y yo estudié filosofía pura en la carrera, en la universidad, y la verdad es que no le dediqué mucho tiempo. Además estaba en un colegio mayor, entonces ahí las actividades eran 1000 y tal. Pero bueno, iba aprobando, pero es distinto aprobar que meterse ahí. Además la filosofía es un pozo sin fondo, que puede ser fácil aprobar, pero es un mar sin fondo para el que me podría haber metido mucho más y podría ahora, joder, pues como... Es que el saber es disfrutar, ¿no? Es una capacidad de disfrutar, de transmitir también la comunicación. Pero bueno. ¿Por qué ama don José P. Manglano tanto la naturaleza? Pues por casualidad, porque cuando me ordené sacerdote,
bueno, pues tenía que hacer deporte, pues porque además de las cosas que me dejaron claramente, eso, para un sacerdote el deporte no es un lujo, es una obligación, ¿no? Y es verdad, pues porque tienes mucho contacto, a veces bueno, pues con mucha porquería de la vida humana, ¿no? Y mucho contacto con el mal, con la pobreza, con la necesidad, muchas veces pues la persona que está en un momento happy no, pues no un sacerdote, pero cuando está mal, pues sí, entonces, y el pecado. Y entonces, pues el deporte es muy interesante. Y entonces empecé a jugar a tenis, pero yo jugaba solo, pues porque las horas de descanso del sacerdote pueden ser las que todos están trabajando, pero cuando las personas descansan es cuando van al... Y entonces me iba por ahí a jugar a tenis solo en un frontón y tal, y me dije, oye, te vas a volver loco. Entonces me dije, ¿por qué no empiezas con la bici a la montaña? Entonces empecé a ir en bici y empecé a ir a la montaña y me pareció, wow. Empecé a disfrutar, o sea, la naturaleza, el esfuerzo, bueno, es una clase magistral cada día que vas al monte, ¿no? Pues por la belleza que ves, la paz, la serenidad, la armonía, la gratuidad de todo. Y no sé, como que el alma se expande. Entonces me di cuenta que el deporte muchas veces, bueno, pues puede tener el objetivo de tener cuerpo sano, pero es que la montaña, la naturaleza es mucho más, porque es salud, pero a la vez es como, ¿no? Como una descarga y una expansión del alma en la que todo es tuyo, ¿no? Y tú te prolongas en todo, no quieres capturar nada, a todo le dejas ser y tú eres uno más, no sé. Me parece grandioso. Imagino que alguna vez le han insultado por la calle solo por el hecho de ser sacerdote. ¿Qué le diría a esa persona si tuviera la oportunidad de defenderse de calumnias como sacerdote pederasta y disparates similares? Pues mira, nada más ordenarme iba por la calle y fui a casa de una hermana mía una noche y entonces había ahí un banco de chavales con el botellón y tal y entonces me dijeron, bueno, cura, a alguien le tenía que tocar y tal. Y me encantó porque era como al que le había tocado la mala suerte, mira, alguien tenía que ser cura, pues y bueno, me pareció original, no era un insulto así, sino que... Y bueno, y una vez aquí en Goya, iba con dos chavales por la calle, entonces uno que me pidió limosna y le dije que no llevaba, bueno, no, primero me aduló, ¿no? Pues los sacerdotes que vienen, la iglesia siempre ayuda, tal, o sea. Entonces, bueno, me da un poco y le dije, no tengo. Y entonces de la adulación pasó a, míralo, es pederasta, va con dos niños y tal. Y no le contesté nada, o sea, no, es que no, perdón, no me lo creía, o sea... Y entonces lo que hice fue intentar desaparecer cuanto antes, ¿no? Pero tampoco, no sé, ante los insultos y tal, yo creo que cada uno tiene una historia, ¿no? Y el insulto ese tiene una persona detrás, algo que ha sufrido o alguna decepción, y la verdad es que no me suelen enfadar. Bueno, pues trato de sintonizar o de simpatizar imaginariamente, porque muchas veces no da lugar al contacto y a la conversación. Pero bueno, que algo tendrá, ¿no? Y rezar por él y comprenderle y sobre todo mirarle con cariño, que eso es como cuando te pita uno en el coche y saludas con... pues, no sé, como no entrar en la dinámica que él ha marcado, ¿no? Vamos ya a la parte más profesional. Lleva usted razón. Muchas gracias. Hasta yo me había olvidado. Estoy ensimismado con sus respuestas. Sí. Vamos a la parte más profesional. Usted fue sacerdote numerario del Opus Dei durante muchos años y es de los que yo llamo pata negra. Digo yo porque supongo que nadie les llamará, pero pata negra en el sentido de que era un cura numerario relevante. Relevante porque era de los que daba clase en la Facultad de Teología, porque escribía libros y, bueno, pues sus sermones y su predicación pues tenía calado. Pero en un momento determinado eso cambia. Cuénteme qué es lo que pasa. No, pues todo fue también muy sencillo porque uno de los encargos que se me da en el Opus Dei es bueno, la capellanía de la universidad y atender, bueno, pues crear un grupo de jóvenes en la parroquia de San José María que se acababa de construir, o llevaba 2 o 4 años, no me acuerdo, en Aravaca. Y me dijeron, bueno, tendrás que esperar pues porque allí solo hay bautizos, o sea, era la parroquia, entendí,
con más bautizos de la diócesis de Madrid. Y dice, pero bueno, ya crecerán y tal, y vas haciendo un grupo de jóvenes porque ahora mismo no hay nada. Entonces empezamos con ese grupo y yo estuve allí pues, por un encargo de la obra. Se fue dando algo que enseguida, al año, 2 años, el mismo párroco se dio cuenta que no era un fenómeno de la parroquia, ¿no? Sino que era algo más allá, y luego que empezó a extenderse en Barcelona, en Valencia, en Cartagena, tal. Y entonces, bueno, pues se vio que estaban haciendo algo que era distinto y que exigía mucha dedicación. Yo en ningún momento lo quería como confundir con el apostolado del Opus Dei, pues porque era el apostolado de una parroquia, en principio, y luego pues ya pues, de una movida. Y entonces también los medios que usábamos eran distintos, los criterios que rigen a cada institución en su manera de hacer apostolado pues son todos muy buenos y muy de acuerdo al carisma. Y aquí eran medios distintos que no se adaptaban exactamente a los criterios de Opus Dei, pues porque era una realidad distinta, ¿no? Y con el tiempo pues se vio, y un día pues me plantearon los mismos directores del Opus Dei, me dijeron, oye, igual Dios te está pidiendo otra cosa, que te dediques pues sacerdotalmente de manera completa a esta realidad que ha nacido, pues porque es un carisma que es distinto, no es el del Opus Dei. Y me pareció muy razonable. Aquí es la primera vez que se me ha pasado el tiempo, ¿eh? Pero bueno. Vale, sigamos con eso. ¿Se sufre mucho en ese discernimiento? Porque no tendría que ser sencillo. O sea, usted fue cura numerario durante muchos años y ver claramente que su camino, que hasta ese momento era, digamos, muy evidente, empieza a tener otra forma. ¿Cómo es ese momento y si se sufre o no en ese momento de discernimiento? Pues seguro que hay muchas personas que han sufrido, y yo creo que el discernimiento es como un noviazgo, ¿no? En el que hay mucho disfrute, pero hay una conquista, hay una libertad, hay unos riesgos, no hay claridad, es la decisión libre la que interpretando. O sea, hay muchos factores que son muy bonitos, pero que tienen el riesgo y el sabor de la libertad, ¿no? De la falta del control, de la seguridad. En mi caso fue muy fácil, porque como la iniciativa fue de los directores del Opus Dei, que me dijeron, oye, igual tal, esto no es tienes que ir por otro lado, pues es verdad. Y entonces no hubo ningún sufrimiento. Y luego también pues porque salía de una familia espiritual, ¿no? Pero entraba en otra familia espiritual, porque en ese momento, que yo no sé si fue el 2020 o 2021, pues en Jacuna había mucha vida y mucha gente a la que me quería. O sea, no fui huérfano en ningún momento, ¿no? Y todo fue muy pacífico, yo siempre lo digo, en el Opus Dei he sido muy feliz, y fuera del Opus Dei he sido muy feliz. O sea, gracias a Dios no he tenido que sufrir en ese momento vital, vamos. Después de tantos años siendo usted sacerdote, no sé cuántos años tiene, ¿cuántos años lleva? Llevo 35. Okay. Bueno, hacen 35 ahora dentro de un par de meses, que lo celebraremos y te invitaré. Estupendo, pues muchas gracias, iré encantado. Después de 35 años de sacerdote, ¿cuál es la pregunta que más le hacen los feligreses? Pues yo creo que de distinto modo, pero siempre es cómo, o sea, si es posible salir de la situación y cómo encontrar más vida. O sea, ¿dónde está la vida? Y a ver si es posible. Yo creo que muchas veces en el corazón del hombre, en la escritura, hay unas palabras que no me acuerdo de qué libro es de la Biblia, pero que dice, no te devores. Y dice Isaac de Nínive, que es un obispo, pues, bueno, y también del mundo de la eremítico, tal, no me acuerdo qué siglo será, pero es de los primeros siglos. Y él dice, lo más importante en la vida espiritual de una persona es seguir el consejo de no te devores. Y yo creo que lo que encuentro muchas veces en todos estos años es que todos tenemos muchas veces una tendencia a devorarnos, ¿no? No te devores quiere decir, o sea, no te fustigues, no te maltrates, compréndete, no olvides las promesas de Dios, no olvides que eres amado, no olvides que Dios te ha creado con unos sueños. Yo creo que quizá
nadie la formula así, oye, es que me devoro, ¿cómo no me devoro? No, pero lo que se adivina en el fondo de todos es que tenemos una tendencia a devorarnos y fundamentalmente por olvidar las verdades, ¿no? Que nada os turbe, ¿no? O Santa Teresa, que no se turbe vuestro corazón. La turbulencia, un agua que se hace turbia, pues normalmente es pues porque se ha movido el fondo y las impurezas están flotando y no permiten ver, ¿no? Pues esa es la especialidad del demonio, ¿no? O sea, como turbarnos, o sea, como impedirnos ver, porque quitarnos la claridad, pues poniendo impurezas en el ambiente, ¿no? Y yo creo que eso es la estrategia de él. Ahora quiero escribir un libro sobre esto. Le pregunto, ¿el día que encontremos sentido al sufrimiento, seremos más felices? Seguro. Seguro. Yo creo que hay dolor, sacrificio y sufrimiento, ¿no? Son como tres peldaños, ¿no? El dolor lo tenemos todos y lo compartimos con los enemigos. El sufrimiento exige cierta conciencia, ¿no?, del dolor, y que te hace sufrir. Y el sacrificio es convertir ese sufrimiento en algo voluntario, ¿no? Puede parecer, pero como abrazado y ofrecido, ¿no? O sea, hecho con gusto, ¿no? Sin resignación, ¿no? Con la libertad del que abraza su realidad y la ofrece. Y en el fondo lo más duro es el tener conciencia. El dolor pues se aguanta, ¿no? El sufrimiento, tener conciencia del dolor y no encontrar un porqué es muy duro. Cuando tienes un motivo, lo puedes abrazar, lo puedes unir a una causa, entiendes su poder purificador. Vamos, indudablemente el sufrimiento es distinto, ¿no? O sea, Dios nunca quita el dolor, pero sí que acompaña el sufrimiento dándole plenitud, ¿no? Como eso es bueno lo que vivió Cristo, pues que en la cruz está diciendo perdónales porque no se dan cuenta, está pendiente del ladrón que estaba a su lado, o sea que el sufrimiento no se lo quita a nadie, ¿no? Suda sangre, pero por supuesto que el sentido es fundamental. Vamos a entrar ya en Hakuna, porque vamos a hablar, como decía aquel, vamos a hablar de mi libro. Dígame, solo en 2 minutos, para que el que no lo conozca, ¿qué es el carisma de Hakuna? Es una oportunidad de oro, pero tiene 2 minutos. El carisma de Hakuna es también muy sencillo. Yo diría que es vivir la belleza y alegría de seguir a Cristo, ¿no? Sencillamente. Entonces, Hakuna lo único que hace es como acompañar y dar los medios a las personas que se acercan para poder vivir. O sea, en primer lugar, vivir. Jesucristo no es una doctrina, no es una moral, sino que es vida, ¿no? Y entonces es introducirse en el poder transfigurador de la hostia, ¿no? Vivir ahí dentro del poder transfigurador de la Eucaristía. Es lo que me permite mostrar y disfrutar de la belleza de seguir a Cristo, de la alegría de seguir a Cristo que está resucitado, pero todo eso a partir del poder transfigurador que emana de la Eucaristía. O sea, solo una palabra: el que come este pan tiene vida. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que no come mi pan y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Más claro, agua. O sea, Jesucristo lo dijo muy claro. Y tan claro que los que le están escuchando dicen, pero este tío está loco, y casi todos lo abandonan. Pero si yo quiero vida, la vida de Dios, a la que no puedo acceder ni puedo fabricar, se me tiene que donar. Y me dice, está en la Eucaristía. O sea, es que aquí me quedo yo vivo. O sea, el que me come a mí tiene vida. O sea, la vida que estás buscando. Es que soy yo y me tienes que comer. O sea, ¿cómo no ir a la Eucaristía, a la celebración de la Eucaristía, a la adoración de la Eucaristía? Pues yo creo que me encantaría encontrar una iniciativa para poder garantizar y ayudar a todos los párrocos a que las iglesias estuviesen siempre abiertas durante el día. Porque es que ahí está manando, ¿no? O sea, aparte de la celebración, necesitamos el templo abierto para poder ir a la Eucaristía, a la Eucaristía, a la Eucaristía. Entonces, bueno, esto era lo de Hakuna. Pues es vivir en el poder transfigurador de la Eucaristía.
Ese es el carisma de Hakuna. Por eso tiene un gran protagonista las horas santas, ¿no? Algunos, malintencionados, hablan de Hakuna como un grupo de cayetanos cumbayá. Dígales que están equivocados. Bueno, les voy a decir que tienen razón, porque en un inicio pues nace aquí pues en Aravaca, en un ambiente de los chavales que conocía pues hacían ingeniería, eran muchos de ICADE. Esto se lo decía Juan Pablo al Papa Francisco, es que esto nació con gente de ICADE, o sea, cuando dicen que es de gente pija, pues me decía sí, claro. Pero le pasa que tienen razón porque en un inicio nació allí. Lo que pasa es que, bueno, pues Dios ha querido que esto se difunda. Ahora hay pues tanta gente en Aravaca como en Valdemoro y hay grupos en Valdemoro, en Alcorcón, en Vallecas, o sea, hay en muchos estratos sociales, ¿no? Y es lógico que las cosas en un inicio pues estén restringidas a un ambiente, y luego también es lógico que se expanda y que como es muy universal el mensaje y es cristianismo, pues que vaya llegando a todos. Pero vamos, yo creo que el tiempo luego a cada uno le da y le quita la razón que tiene la vida. La vida es la maestra. Cuando hablamos de Aravaca, de tal, digamos, para el que no sea de Madrid, que todo es en Madrid. En Madrid es donde nace Hakuna, y Aravaca es un barrio de Madrid, de las afueras, pero es Madrid. Vamos al mundo de la música, que es lo que la gente, casi todo el mundo conoce, ¿no? Al escuchar Hakuna, Group Music, uno puede pensar que es muy bonito, pero quizá no vean la profundidad real que tiene el carisma. Yo personalmente he leído libros suyos, también he leído del carisma de Hakuna, y sé que no es así. Le pregunto, ¿la música de algún modo puede ser un arma de doble filo para llegar a mucha gente, pero quizá que el carisma de Hakuna no se entienda y que se vea como algo un poco superficial? Sí, pero yo entiendo que esto es como ir a una frutería. O sea, tú vas y ves ahí unos canastos de naranjas y tal, la naranja, qué buena y tal. Y pues te puedes llevar naranjas. Ahora si quieres decir, oye, a mí me gustaría tener naranjas, ¿no? Y pues entonces, ahí va, es que hay naranjos. Entonces vas al naranjo y el naranjo es un árbol, tiene raíces, tiene un proceso y tal. Y la naranja, te das cuenta, es un fruto, ¿no? No es una consecuencia, no es una pieza de una máquina, ¿no? O sea, no es fabricada, no es algo que se elabore, sino que es una superabundancia de vida, ¿no? Es como que la vida no cabe y se expresa en la naranja, ¿no? Que tendrá también las semillas para generar nueva vida. Pues la música en Hakuna entiendo que es un fruto, ¿no? Y Hakuna Group Music es como la frutería, ¿no? Que tiene un canasto, pero que cada canción tiene... Por eso los que no hayan visto la película Descalzos se la aconsejo, porque ahí se cuenta todo el proceso de formación de la música, ¿no? En general, pero y aterrizando en la experiencia que teníamos nosotros en las canciones en Hakuna. Y cualquier canción tiene una historia detrás. Tiene un origen, tiene unas verdades, ¿no? Tiene aceptadas una intimidad abierta y herida, ¿no? Pues por una relación de amor. Entonces, cada canción es una biografía, ¿no? Y es fruto de alguien, de la vida de alguien, ¿no? Entonces, si alguien quiere, pues muchos a través de esa frutería van a comprar naranjos, entonces, ahí va, ¿esto de dónde sale y por qué? Y el caso es que entonces uno descubre que, mira, por ejemplo, siempre que hay un concierto en cualquier sitio grande, hacemos siempre un concierto para gente que no puede ir allí. Y eso es, pues en la cárcel, ahora pues en las casas de las misiones de la caridad, en orfanatos, pero siempre, ¿no? Ahora vamos a hacer una gira y en cada país al que se va, ciudad al que se va, hay la doble gira, le vamos a llamar. Pero sale en la prensa el concierto del Wizzing, pero no sale en la prensa el concierto de la cárcel. Que cuando los chavales que van a cantar dicen, es que el de la cárcel, wow, mucho más gozoso. O sea, las vidas, cómo se derriten, cómo se abren, cómo les transforma. Bueno, y los dos son muy bonitos y cada uno es como muy, muy singular, ¿no? Pero en la cárcel también tiene muchísima belleza. Lo que no tiene es como ese glamour, ¿no? Esa
ese interés en los medios para hacerlo noticia, ¿no? ¿Es el Espíritu Santo quien hace Hakuna? Explique esto bien, porque hay muchos que eso no lo entienden. Se creen que es que usted es un líder de masas, que ha tenido una visión de no sé qué tipo y es capaz de, pues efectivamente, de que la música de Hakuna llegue a miles de personas, de que este movimiento se esté expandiendo. Pues hace poco había una hora santa en un grupo y entonces yo fui y era la primera vez que iba allí, ¿no? Y me conoció el párroco. Entonces la semana siguiente fue otra persona y le dijo, pues he entendido Hakuna, porque estuvo aquí José Pedro y entonces me he dado cuenta que realmente él no puede ser el líder de esto, o sea, esto tiene que ser de Dios. Y por eso me alegra que estemos aquí, porque el que me conozca verá que no doy para más, ¿no? Y que aquí hay otra mano. Y luego que también me preguntaba, bueno, me acuerdo de una entrevista así como muy insidiosa y tal, y me decían algo parecido, y yo, joder, los chavales hacen caso, no o sea, porque si lo que yo digo descubren en su interior que es verdad y que no le habían puesto palabras, entonces ahí es donde se produce una reacción, ¿no? de sumarse, ¿no? Pero los jóvenes no son tontos. Le repregunto, o sea, sí me ha contestado, pero me ha contestado muchas cosas. Le repregunto, ¿Hakuna es del Espíritu Santo? Yo creo que sí, y me ayudó mucho porque al principio pues era una iniciativa que yo llevaba tal, pero varios obispos entonces me decían, el Espíritu Santo no está lejos de esto. Otro me decía, esto es de Dios. Y aquello me fue confirmando, ¿no? Y yo cada vez que lo oía decía, Dios mío, pues si es así, qué bien, ¿no? Pero lo digo porque es que en el hacer de Dios y el hacer del hombre es muy difícil deslindar lo que es de Dios y lo que es del hombre, ¿no? Porque estoy seguro que todo lo que yo voy haciendo es todo mío y es, bueno, puede parecer presuntuoso, ¿no? Y por supuesto, trato de que no sea, pero acabo de celebrar misa, he estado una hora rezando y cada día procuro ponerme a la disposición de Dios, ¿no? Yo empiezo todos los días, Padre, pon tu espíritu sobre mí, aquí estoy, aquí me tienes, y trato de vivir todo el día así, pues aquí me tienes, ¿no? Y pon tu espíritu. Entonces, muchas cosas pues las haré mal, me equivocaré, soy súper limitado, mucha gente me conoce y sabe que soy limitado, tal, y yo me conozco, pero es verdad que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo habitan en mí. Y es verdad que yo he comulgado y la vida eterna se ha metido en mis venas. O sea, la sangre mía corre ahora con la sangre de Cristo. Mi carne está alimentada también por la carne de Cristo. O sea, yo no soy solo yo. O sea, soy yo con un Dios que me habita, ¿no? Y me posee. Entonces, ¿es del Espíritu Santo? Pues yo creo que sí. ¿Cómo lo ha hecho? Muy sencillamente. O sea, con lo que a mí me daba a entender, con lo que deseaba, con lo que quería. O sea, con los carismas normalmente Dios los da a personas que muchas veces ni uno es consciente de que lo tiene, ¿no? Pero luego al final se reconoce, ¿no? Y otras personas que se dan cuenta que eso mismo resuena en ellos y entonces se suman, y yo creo que sí que es del Espíritu Santo. En esta nueva corriente cristiana que parece inundarlo todo, ha sido incluso llamada al orden recientemente por los obispos. En concreto, la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal ha hecho un escrito hablando, el corazón habla al corazón, diciendo, alertando del riesgo de reducir la fe a un emotivismo o un bombardeo emocional. Dígame su opinión. Mi opinión es que tienen toda la razón y que es muy oportuno recordar eso. Lo que pasa es que los medios solo han transmitido una parte del mensaje, ¿no? O sea, como el emotivismo quiere decir reducir toda emoción, pero eso no quiere decir que la emoción sea importante. ¿Cuántas yo estoy yendo a bodas continuamente? Joder, todos se han emocionado. O sea, doy cursos a personas que se están preparando para el matrimonio. O sea, ¿cuántos os habéis emocionado? Pues no. ¿Cómo puedo ir contra la emoción? Yo entiendo que hay tres pasos. Una cosa es el sentimiento, otra la emoción y otra la fe. La fe
el entrar en contacto, ¿no?, con realidades más allá de la razón. Donde llega la razón, allá donde ya no llega la razón, empieza la fe. La emoción es la respuesta de la persona y de la afectividad y de la persona a una situación en la que se encuentra como protagonista. Lo he dicho muy mal, pero si yo voy a un partido de fútbol, puedo estar ahí comiendo pipas y pensando en otra cosa, o puedo entrar. Si yo soy espectador y entro en aquel escenario, pues yo me emociono con todo. O sea, si yo veo una película y digo, y la veo desde fuera, como aquí me quieren manipular, aquí fíjate el fallo este, y no dejo que el director juegue conmigo, ¿no?, entre comillas, juegue conmigo. O sea, si no entro en la película, no me puedo emocionar. Si no entro en el partido de fútbol, no me puedo emocionar. Si no entro en una historia de amor, no me puedo emocionar. La emoción es fundamental, es que yo asumo, o sea, entro como protagonista en un marco, ¿no? Y entonces la emoción se despierta, ¿no? Y la emoción es fundamental, es fundamental. O sea, no creo que se haya casado mucha gente con éxito que no haya vivido con emoción, ¿no? Y en la fe pasa lo mismo. O sea, si yo me introduzco, ¿cómo no me voy a emocionar si acepto la verdad de que Jesucristo me dice, como el Padre me ama, yo te amo a ti? Entonces dices, pero estoy loco. Esto es el cuerpo, no entenderéis, pero esta es la vida. Estás habitado por Dios. O sea, hay muchas verdades de Jesucristo que si te introduces en ella, te emocionan. Si la ves desde fuera, no. Y el sentimiento es otra cosa, porque el sentimiento es cómo afectan de manera circunstancial, ¿no?, o circunstancias, cómo afectan a mi persona, a mi subjetividad. Y muchas veces no tienen raíces, a veces avisan, a veces no. Los sentimientos también son muy buenos. Pero es distinto el sentimiento a la emoción, ¿no? La emoción ha supuesto entrar libremente en un marco de sentido en el que yo juego un protagonismo, o sea, soy parte. Y entonces, pues, bueno, no sé si me explico, sí. Aquí de nuevo me he vuelto a fallar, pero bueno, perdón. Espero que no se vuelva a repetir. ¿Cómo se forma la gente de Hakuna? Hay un itinerario, hay una formación, es decir, más allá, digamos, de la individualidad, en el colectivo, ¿hay algún tipo de itinerario de formación para la gente que se comprometa con Hakuna? Sí, hay unas pautas, hablamos de un decálogo, son como 10 vías, no son 10 check, ¿no?, o 10 actos a realizar, ¿no? ¿Tienes que ir a misa todos los días? No, o sea, pero hay unas pautas de crecimiento que cada uno en su acompañamiento espiritual y en su oración va viendo cómo ir creciendo. Y esas pautas pues van desde mirar a los ojos cuando uno tratas a los demás, escuchar la palabra de Dios y entrar en ella. Solo hay una prohibición, que es prohibido no disfrutar del trato con Jesucristo, ¿no? O sea, no convertirlo en una cosa rutinaria, como pesada y tal, sino no disfrutar de la vida de Dios, ¿no? No sé, pues participar de los sacramentos y de la vida espiritual, pero no es así, es participar de la vida de Cristo encontrándola en los sacramentos. O sea, bueno, hay 10 pautas y luego pues se ofrecen cursos de teología y todos los miembros pues se les aconseja que en la medida en que ellos vayan pudiendo puedan hacer 3 años de teología elemental, no en la universidad, pero sí, pero con buenos profesores, se llama el Soul College, ¿no? El Soul College ofrece esos años y cada uno, pues, que en la medida en que se lo vaya permitiendo sus circunstancias vitales, pues, que vaya haciendo esa teología. Hay revolcaderos que hay unos temarios para cada año que cada 15 días se reúnen por grupos de 10, 12 personas, leen todos un texto de tal y luego profundizan en ese. Luego los God Stops son temáticos, cada año es de un misterio. Este año es el misterio del hombre.
plenitud o suicidio. El año pasado era el misterio de la kenosis de Dios. Hace Esto, perdón que interrumpa, son como si fueran ejercicios espirituales. Exacto, son retiros de silencio de fin de semana de 3 días y que tienen un tema, pero son de silencio, cada uno tal, y entonces, pues, pero cada vez se aborda un misterio en el que hay mucha teología. Y lo bonito es que, claro, que lo revelado ya no se queda como algo para estudiar, sino algo para escuchar y confrontarlo en el silencio con Dios y que vaya moderando el corazón. Pero bueno, hay muchas. Déjeme que le pregunte por una cosa que a mí me llama la atención, en positivo, y es los novios. ¿Qué importancia tienen los novios y por qué en Hakuna se les atiende con tanto interés? El matrimonio es mucho más rico cuando metes más focos y empiezas a ver muchas más realidades, ¿no? De todo lo revelado acerca del cristiano que se esposa, ¿no?, con alguien. Y entonces lo que intentamos hacer es a los novios pues poner muchos focos, ¿no?, para que vean toda la riqueza que hay en el matrimonio, que no es solo me caso para siempre y tal, y a ver si sale bien y tenemos suerte. No, hay mucho misterio, es entrar en la aventura de Dios, en hacer de esto pues una continuación no sé, una encarnación del amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre, y eso hacerlo visible. ¿Y cómo es posible o no es posible? Y entonces la gracia, no sé. Yo creo que es que si nos casamos bien, si nos casamos como dejando impregnar por la fe, ¿no?, y transfigurar por la fe esto que estamos haciendo, los matrimonios disfrutarán mucho más, serán mucho más felices. Y serán esos felices que desearán la vida y entonces no tendrán miedo a los hijos y transmitirán pasión a los hijos. Y yo creo que la suerte que hemos tenido, los que hemos tenido unos padres que se han amado bien y hasta el final, el que lo ha vivido lo desea que lo tengan todos, ¿no? Como matiz, simplemente contar que en Hakuna ese curso de novios, en lugar de ser un fin de semana, que es lo convencional que te ofrece una parroquia, en Hakuna lo que hace es la formación dura 3 meses, con lo cual entiendo que los que van allí pues tienen muchas ganas de que eso funcione de un modo determinado. Es decir, que no creo que cualquiera asista a esa formación, tendrá que tener un cierto compromiso, porque todo esto es voluntario, entiendo. Claro, todo es voluntario, son 3 meses, hay además un retiro de esos de fin de semana, un curso de teología del cuerpo, hay unas cenas con unos matrimonios guía, o sea, eso es un kit, ¿no? Pasa que, ¿sabes qué? Que yo lo que muchas veces me da pena, pero hay mucho miedo cuando se va a casar, miedo al fracaso, ¿no? Miedo a que no salga bien, miedo a no saber. Y entonces, pues yo creo que muchos van pues porque quieren que salga bien, ¿no? Pero ahí se trata de quitar el miedo y que reine la confianza. Pero la confianza no en mis fuerzas, sino la confianza en que Dios está implicado en esto, ¿no? Muy bien, aquí los dos hemos incumplido nuestro pacto, pero han pasado. El cielo del que habla Hakuna, ¿es más fácil de alcanzar que el de otros movimientos o carismas? ¿O eso es una leyenda? Es decir, que a veces puede parecer que en Hakuna... Como una rebaja. Sí, exacto, es un descuento, ¿no? Es decir, para llegar al cielo con, no sé, con cualquier otra orden o carisma, hay que sacar un 8. Para hacerlo con Hakuna, con un 3,5 ya te aprueban. Entiéndaseme bien. Sí. Juan, me encanta esta pregunta, pero en 2 minutos... Pero es que el otro día me entrevistaban. Parece que se olvida el Hakuna de la cruz, del dejar el mundo, de la abnegación y tal. Y digo, pero vamos a ver, que el cristianismo no es eso. O sea, tú ves una cruz y ¿qué ves? Y digo, pues, oye, pues alguien que muere. No, alguien que vive, o sea, alguien que ama la vida más que su propia muerte. O sea, todo el Dios que nos ha revelado Jesucristo es un gran sí. Dios es un sí del Padre al Hijo, es un sí tan potente que ese mismo sí es el Espíritu Santo. Y ese mismo sí es el que Cristo viene aquí a darnos, el sí del Espíritu Santo, del amor, de la afirmación, de lo positivo, del abrazo, de la vida. Si es que Dios es vida, Dios es vida. Entonces en la cruz, cuando uno ve y va haciendo una lista de fíjate cuánto sufrimiento y cuántas heridas y cuántas... Se está quedando en lo secundario, en lo accidental, quizá no sé, pues en algo pues, sensible, pero lo interesante no es la cruz, lo interesante es el Cristo que está en la cruz. Y el Cristo que está en la cruz, lo único que dice es amo. Y te amo tanto que estás por delante de mi propia vida. O sea, te amo más que a mi propia vida.
Y por eso estoy dispuesto, o sea, la medida del amor que tengo por ti la da la capacidad de sufrir que tengo por ti. Y que sepas que estoy dispuesto a sufrir por ti todo, ¿no? La medida del amor la da el sufrimiento y el dolor, ¿no? O sea, pues cuando amamos poco, pues cualquier sufrimiento nos saca ya, ¿no? de esa relación de amor y dejo de hablarle o dejo de... Pero cuando un amor no tiene límites, y Jesucristo lo que está diciendo en la cruz es que amo sin límite, ¿no? Eso es la afirmación, es el sí más puro, ¿no? No es el no, no es el no. Entonces, bueno, pues algunos, quizá pues por cultura o por tal, pues tienen una visión del cristianismo con algunos tics, pues de limitación, de obligación, de sí, pero no te pases, ¿no? O sea, disfruta de la vida, pero no demasiado. No. Disfruta de la vida todo. Cuando uno interpreta que esto es una rebaja del cristianismo, pues efectivamente pues pensarán que está rebajado. Pero cuando te das cuenta que, que quizá el mundo no se ha alejado de la Iglesia, sino que la Iglesia es la que se ha alejado del mundo porque hemos espiritualizado la fe, la hemos desencarnado. Entonces te das cuenta que no es que haya una rebaja, sino que es que estoy fuera de... O sea, no me sé esta lección, o sea, no... El cristianismo está encarnado. Estoy seguro que si le preguntan a Jesucristo, ¿tú has disfrutado mientras has sido hombre? Estoy seguro que diría, el que más. Jesucristo en la vida sufrió mucho, pero se lo pasó muy bien. O sea, disfrutó de la amistad, disfrutó de los paisajes, disfrutó de su madre, disfrutó. Jesucristo, un disfrutón. Si nos quedamos solo en el momento de la cruz, ahí sufrió, pero sufrió amando y venció al sufrimiento. Se me está poniendo muy elevado, ¿eh? Vamos a bajar un poquito, perdón. porque claro, usted juega en una liga que yo no, y no sé si el que nos vea también juega la mía, ¿no? ¿Quién escribe las letras de esas canciones tan profundas y tan bonitas y que cuentan por millones las escuchas en Spotify? Pues al principio casi todas las escribía yo. Y con el tiempo pues ellos iban teniendo experiencias y las iban escribiendo ellos. Entonces ahora mismo casi todas las escriben ellos. Al decir ellos, pues les gusta decir que el Hakuna Group Music es el grupo de música más grande del mundo, porque es que, bueno, ahora ha habido un concierto en Venezuela, otro en México, otro aquí en Valladolid, o sea, entonces es que hay grupos de música donde hay un grupo de Hakuna, hay un grupo de la Santa, hay un grupo de música, entonces, y la creatividad es de muchos. Esta es fácil. ¿Cómo se financia Hakuna? Lo digo por si hay espectadores u oyentes que quieran actuar y echar un cable. Hombre, bienvenidos. Pues es todo con donaciones, con donaciones. Bueno, luego es verdad pues que en algunas líneas pues hay un merchandising, ¿no? Y bueno, pues algo... Muy bonito, por cierto, ¿eh? Sí, bueno, sí, además lo digan chavales, entonces siempre es como muy fresco. Y luego está pues en los conciertos, pero bueno, que aunque se quiere siempre que sea muy económico y tal, pero bueno, pues ahí sale algún beneficio, entonces pues se puede aportar pues para hacer un estudio de música, para el siguiente disco, para ir mejorando en las personas a los profesionales que hacen posible un concierto, ¿no? Y, bueno, pero y todo es financiación de voluntarios, Esos recursos también han venido muy bien para, bueno, pues para, bueno, como toda startup, ¿no? Pues para poder empezar necesitar la ayuda de alguien y ya tú aprendes a andar y andas solo, ¿no? Y... Me gusta eso de startup. O sea, Hakuna tiene una mentalidad de startup, digamos, ascética. No, claro, es que hay dos realidades, está la asociación y la fundación. La asociación se dedica a todo lo espiritual, pero de esa transformación que reciben las personas que se tratan con Dios en la asociación, surgen muchas iniciativas hacia el mundo. Entonces, pues surge, oye, ¿por qué no hacemos un grupo de música? ¿Por qué no hacemos un musical? Ahora vamos a hacer un musical brutal. ¿Por qué no hacemos una editorial? ¿Por qué no hacemos? Entonces, la fundación acoge las iniciativas que salen, es la plataforma que hace viables pues muchas de las iniciativas que surgen de la vida, ¿no? Pero Hakuna solo se dedica a la vida. Hakuna organiza conciertos. No, Hakuna no organiza ningún concierto. Yo de eso no sé nada de música. Hakuna, yo me dedico a ayudar a la vida espiritual de las personas. Pasa que cuando Dios entra,
hay un deseo de contar al mundo, de hacer cosas buenas, de hacer cosas... Y entonces pues salen todas esas iniciativas que las acoge la Fundación, y la Fundación sí que cada vez es una empresa. Una curiosidad, ¿es verdad que cuando hay un concierto de Hakuna, previo al concierto hay una exposición al Santísimo en el cual se reza antes de que los cantantes empiecen a actuar? ¿O? Sí, siempre. Y cuando se puede, y hablándolo con el obispo, con el vicario correspondiente, pues se tiene el Santísimo a veces allí. Y es muy bonito porque siempre hay congregaciones de religiosas que quieren ir y durante todo el concierto están rezando allí por todos los asistentes al concierto. Hakuna es una asociación privada de fieles. Pero exactamente ¿a qué se compromete una persona cuando decide formar parte de Hakuna? ¿Cuál es su compromiso real? Me refiero porque el de una monja más o menos la gente lo interpreta, la de un sacerdote es muy conocida, pero una persona que quiera, que se identifica con Hakuna, ¿exactamente a qué se compromete? Pues se compromete a que entregarse a Cristo plenamente en sus circunstancias y tal, pero vivir para Él, vivir con Él, vivir la vocación cristiana del bautizado, pero sí, vivir la vocación, pero vivirla en familia, es decir, con un estilo, con un carisma, con esa guía que te decía de un decálogo, pues como desarrollando el carisma y viviendo en familia, viviendo con los demás, rezar, cuidar a los demás, dejarse cuidar por los demás, la unidad, vivir lo que vive Hakuna en todo el mundo. Y en tercer lugar, se compromete a cuidarle a Dios, esto tal y como Él nos lo ha dado, ¿no? O sea, pues abierto a los alejados, con la alegría, muy eucarístico. Ahora vamos a hablar de la parte ya más de comunicación. ¿Alguien ha comunicado mejor que Jesucristo? Pues yo creo que, no he hecho ningún estudio, pero entiendo que no. O sea, y eso es muy interesante, porque Jesucristo no sigue ninguna estrategia, no escribe ningún libro. Él lo que transmite viene a traer vida y comunica vida. Y yo creo que eso es un buen, digo, sin desdecir de las técnicas, de las ciencias de comunicación, pero al menos en lo que yo me dedico, que es dentro de la Iglesia, te da la clave. O sea, tú quieres comunicar, comunica vida. Coge el medio que quieras, el instrumento que quieras, si quieres la radio, si quieres un podcast, si quieres una conferencia, pero vida. El medio me da igual, pero lo único que importa es dar vida. Y es lo que hace Cristo. Desde un punto de vista de comunicación, ¿hubiera funcionado Hakuna en los años 90 o en el 2000? Seguro. Sí, porque nosotros lo único que hacemos es evangelio, o sea, es tratar de vivir. Lo que decía San Francisco es que me encanta, decía, nuestra regla va a ser el evangelio, ¿no? O sea, es que tampoco... Lo digo porque Hakuna, gran parte de su expansión, la ha basado en las redes sociales, haya tenido un altavoz muy potente, a eso me refiero, ¿no? Ah, sí. No, por supuesto que eso ha sido un medio brutal. Ahora mismo, esto de la globalización, los medios han servido muchísimo. O sea, me decían ahora que en Guatemala, en México, o sea, es que hay más oyentes que en España, ¿no? Y en Guatemala yo he ido una vez en mi vida y ahí hay un grupo pequeño, pero hay tantos, proporcionalmente hay más que en España, en la ciudad de Guatemala. Bueno, en Ciudad de México. En México hay mayor escucha que... Hablo de la música solo, porque eso me lo contaban ayer. Pero sí, no hubiese sido igual. Estamos terminando. ¿Qué papel juega la emoción frente a la razón en este mundo de hoy? Y quiero que me lo aplique tanto Hakuna como la Iglesia. La emoción frente a la razón. Hoy el mundo son todo, parece que va por la piel y si no parece que uno no es capaz de transmitir ni de comunicar. Yo creo que la emoción es fundamental y con respecto a la razón, pues bueno, lo que decíamos antes, o sea, la razón llega hasta un límite donde continúa la fe, pero yo creo que la emoción es fundamental. Vamos a ver. Un ejemplo, intentar ser muy rápido. El cura de Ars durante muchos años estuvo yendo ahí a celebrar misa, no sé qué tal. Llega un día, cuando es muy mayor, que se cae y se desmaya y lo llevan a la habitación. Al día siguiente, ya quedaba poco tiempo para morir, pero al día siguiente va el capellán y le lleva la comunión. Y cuando el cura de Ars le ve que llega el sacerdote y dice, Jesús, qué bueno eres.
yo todos los días yendo a verte y hoy que no puedo ir a verte, vienes tú a mi habitación a visitarme. Esa es la emoción. O sea, la emoción se va cuando despersonalizamos la fe, cuando convertimos la fe en una ideología. Pero si yo entiendo que Jesucristo está viniendo a visitarme, no que, oye, hoy te traen la comunión, ¿a qué hora? A las 10. Ah, pues no. Es que hay una persona detrás de todo lo que vivimos. Si yo despersonalizo, pierdo la emoción. Y entonces, venga, la razón, lo que sea, no sé, cuidados, tal. No, la razón, iluminada por toda la verdad de la teología y aceptada, es la que me da un mapa que me permite introducirme y emocionarme. Y es fundamental la razón para conocer y es fundamental la emoción para vivirlo. Nos quedan solo dos. Estas son fáciles, ¿eh? Qué pena, son muy divertidas. Gracias. Con tantas entrevistas que le han hecho, no tengo ninguna duda, seguro que ha aprendido algo más de comunicación que antes de que fundara Hakuna. Dígame 3 cosas que ahora sabe de comunicación que no sabía antes de Hakuna. Pues yo diría que todo sea verdad. Me parece que en la comunicación, al menos es el criterio, yo creo que es el único criterio que sigo, que todo sea verdad. O sea, que todo lo que diga sea verdad. Pero no estoy hablando de la verdad de las proposiciones, sino que, que sea verdad. O sea, que no responda ni a mis ambiciones, ni a... que sea verdad. Que sea lo que vivo, que sea lo que pienso, que sea lo que quiero decir, que sea lo que creo que el otro necesita oír. O sea, que todo sea verdad. Nosotros hacemos pulseras de esas, que todo sea verdad. Y lo ponemos muchas veces en todos lados, porque que el abrazo sea un abrazo, que el beso sea un abrazo, que si te he dado la mano antes, te he dado la mano antes. O sea, que todo sea verdad. Entonces, vive la verdad y comunicarás muy bien. Esta, a ver por dónde me sale. Las escapadas, ¿vale? Ese voluntariado que hay de países al tercer mundo, a veces corren el riesgo de parecer un poco naif si no se cuida la estética y la comunicación. Pero controlar lo que suben los chavales que van a ese voluntariado en sus redes es muy complicado, porque puede dar la sensación de voy a África para hacerme la foto con ese chaval, no sé, y yo generarme un protagonismo y desvirtuar todo. Pero claro, eso en términos de comunicación puede generar una muy mala reputación para Hakuna, que es quien le está dando cobertura. ¿Cómo se gestiona eso? Pues es un punto muy en el que nos hacemos muy vulnerables todos, ¿no? Y la gestión quizá es insuficiente, pero lo que tratamos de hacer es, al principio, decir, oye, la foto, o sea, que todo sea verdad, ¿no? Y entonces no puedo fomentar ni admitir el morbo, ¿no? Por una situación, ¿no?, ajena de sufrimiento. Y entonces o sea, te tiene que dar vergüenza hacer una foto, ¿no? Porque estás delante de una persona, no de un espectáculo, no de un caso, ¿no? O sea, tú ponte en su lugar, o sea, a esa persona mírala a los ojos, tal. Entonces, lo mejor es que en los primeros días es que no hagáis ni fotos, ¿no?, de la pobreza y tal. Y luego ya, pero al principio aprende a mirarles, aprende a quererles tal. Y tratamos de, más que por normas de control, pues por fomentar una relación que sea verdadera. Hombre, lo que pasa es que te vas al monte o a la playa o tal, y efectivamente pues ahí ya pues este discurso no sirve. Y entonces, bueno, yo les suelo decir, oye, en la playa no hagáis fotos, pues porque fuera de contexto, esto lo ves en invierno, lo ves fuera, yo qué sé, tu abuelo en la Mancha, y entonces es muy difícil de interpretar las cosas sin contexto. Entonces, en la playa mejor no hagáis, ¿no? Y luego, en todo el contacto con una realidad dura, no las mercantilices, no las manipuléis, o sea, entrar con respeto, ¿no? Lo que hay que hacer es fomentar vida, o sea, fomenta la verdad en el corazón del chaval y él mismo será el que expresará la verdad que está viviendo. Y si no fomentas el corazón y no le ayudas a vivir lo que tiene que vivir, cómo mira a los ojos a ese enfermo, o a ese pobre, o a esa situación, o a esa herida, pues no podrás controlar que él exprese lo que está viviendo. Pero
tienes razón. O sea, a lo mejor lo descubren el día 10 y han mandado 18 mensajes. Y esos 18 mensajes están desenfocados y dan una imagen. Pero bueno, yo creo que si nos vivimos pendientes de nuestra imagen estamos perdidos. Porque nos vendemos, además perdemos la libertad. Y yo creo que el otro día lo comentaba con unos, no podemos perder la libertad. Cuando hay críticas, te van como por evitarlas, te van encorsetando y al final van adueñándose ellos de tus decisiones. O sea, no puede reinar en las decisiones ni el miedo, ni la falta de libertad. O sea, tenemos que hacer lo que nos dé la gana. Digo continuamente, tenemos que hacer lo que nos dé la gana. Y ya está. Y que lo que nos dé la gana sea verdad. Y entonces tranquilo. Y unos ladrarán, otros echarán piedras, otros aplaudirán, otros elogiarán. ¿Qué más te da? Tú sigue tu conciencia. Haz lo que te dé la gana, que todo sea verdad, siguiendo lo que crees en conciencia. ¿Qué tienes que hacer? Nos vamos con la última. Esta también es de comunicación, pero esta se la mando yo a usted. ¿Qué cree que esta entrevista pueda enseñar a quien la escuche? Pues que es muy divertido hablar y escuchar, preguntar. No sé, me parece que es disfrutar, ¿no? Yo creo que si nos enseñan a dialogar y a escuchar y a respetar pues es que el mundo interpersonal es que es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Entonces yo creo que yo escucho cada vez más podcasts como todo el mundo, ¿no? Y es que es una maravilla porque te introduces en unas conversaciones que son siempre son fecundas, pues porque hay verdad, ¿no? O no hay verdad, pero la detectas. Pero yo creo que creáis ámbitos en los que es muy fácil olvidarte de las cámaras estas que están aquí y entrar en una conversación con un amigo que además te ayuda a despertar cosas que tienes dentro y que disfrutas dándoles cauce, ¿no? Y por eso yo creo que el disfrute de ser humano. Don José Pedro Manglano, muchísimas gracias. Ha sido un lujo y sobre todo ha sido un regalo. Entonces, como usted me ha hecho el regalo de venir aquí y compartir con nosotros esta fantástica conversación, yo le voy a dar lo poco que tengo, que es un libro que habla de temas de comunicación precisamente y que de momento está funcionando muy bien y que nada, se lo entrego como un pequeño detalle. Si uno da lo que tiene no se le puede pedir más, decía una frase, pues yo le doy lo poco que tengo, que es mi agradecimiento y ese pequeño regalo. Así que vamos a terminar, como hemos empezado, dándonos la mano en esta no partida de ajedrez, sino una conversación estupenda que yo le agradezco. Ajedrez ha habido momentos de fichas ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Hasta pronto.